Continuamos en la mañana de Radio Universidad tratando diversos temas. Es el momento, por el momento del año en el que estamos también, de comenzar a abordar lo que va a ser el eje del 2021, obviamente ligado a la pandemia, por supuesto que aparentemente también va a continuar durante 2021, pero en la Argentina con la característica de que vamos a estar en un nuevo año electoral, en este caso, elecciones legislativas 2021. Comienza a haber novedades, en este caso, la propuesta de la diputada provincial Alejandra Lordén de que efectivamente en la provincia de Buenos Aires y en los municipios se puede implementar la boleta única. Para saber de qué se trata el proyecto y cuál es el beneficio que traería para las próximas elecciones, le vamos a dar la bienvenida entonces a la diputada Alejandra Lordén. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo estás? Soledad te saluda desde acá. Hola, Soledad, un gusto poder hablar con ustedes. Bien, gracias por estos minutos que nos das para dialogar con nosotros. Bueno, un proyecto que efectivamente se suma a la posibilidad de modificar el sistema de boletas a nivel provincial al menos. ¿Cuál es la propuesta concreta y qué posibilidades hay de que efectivamente sea la forma de elegir en la provincia de Buenos Aires durante el 2021? Bueno, en realidad es una propuesta que ya ha tenido iniciativas de la misma categoría en otros años, ¿no? Insistimos con que necesitamos un proceso electoral más transparente, necesitamos un proceso electoral que además es mucho más económico, y con solo ver los casos de Santa Fe, de Córdoba, podemos ver que las ventajas de tener boleta única, y no lo digo solo yo, hay muchas organizaciones que están trabajando para la transparencia electoral con esta propuesta, tanto CIPEC como ONG, bueno, desde muchos lugares, y por supuesto también en el Senado hay una iniciativa de alguien de Juntos por el Cambio, que también, Gabino Tapia, el senador Gabino Tapia, también en el mismo sentido, está teniendo reuniones y trabajando un poco conmigo este proyecto que viene a tener, para que la gente entienda, muchas ventajas. Una de ellas es que reduce significativamente las posibilidades de fraude y el robo de boletas, ya que hay una sola para todos los partidos, ¿no es cierto? Por el otro lado, también se evita el voto cadena, es decir, que no puede haber ninguna entrega anticipada de boletas, porque la impresión de estas boletas pasa a ser una responsabilidad del Estado, que las provee el día de la elección. Claro. En tercer lugar, y no menos importante en esta situación pandémica y económica de nuestra provincia, hay una notable reducción del gasto electoral, ya que se evita la impresión de millones de boletas por parte de cada partido, pasando a imprimirse solo un número superior, apenas superior, al electorado que tiene la provincia, ¿no? Bien. Otra de las cuestiones, y te dejo si querés para que me preguntes, se respeta la igualdad entre partidos chicos y grandes. Esto también es muy importante, porque la justicia electoral es el garante, digamos, de que la ciudadanía pueda elegir entre todos los candidatos, aunque algún partido no tenga fiscales en esa mesa. Bien. Entonces, bueno, me parece que esa y algunas más, como rápida lectura, luego obtener los resultados rápidamente, porque es más fácil contabilizarlo, hacen que tengamos que adoptar en la provincia, una provincia tan grande, una provincia que representa el 40% del país, justamente este sistema, como lo han hecho otras provincias, y como lo ha hecho la ciudad, en este caso la ciudad con voto electrónico. Este sistema se implementaría en la provincia de Buenos Aires para la elección de las legislaturas provinciales y municipales. ¿Qué pasa con aquellas legislaturas que son a nivel nacional? ¿El sistema sería el mismo o habría allí alguna diferencia entonces con la elección, por ejemplo, de diputados y senadores a nivel nacional? En realidad la estrategia nacional la tienen que delinear en la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación, los legisladores nacionales, por eso es que esto es acotado para que la provincia lo tome. Bien. Como lo ha tomado, como te decía, otras provincias como Santa Fe, como Córdoba, independientemente de la estrategia nacional. Está bien. Pero teniendo en cuenta esto, ¿no? Nuestro conurbano, nuestra complicación y nuestra diversidad en la provincia tan complicada, tan heterogénea,
Y a la hora de votar, que vamos a ver el año que viene en qué situación estamos, la verdad que no lo sabemos, esperemos que estemos en una situación mucho mejor, pero si no es así, este sistema también simplifica, agiliza la votación, hace que sea más fácil porque hay que marcar con una cruz en una misma boleta, y entonces la salida y la entrada de los votantes también es mucho más rápida. Por lo tanto, me parece que hay que pensarlo desde toda esta innumerable cantidad de beneficios, como te decía. Bueno, también no te lo dije, pero facilita el voto de los no videntes porque obviamente está previsto la confección de boletas en alfabeto braille. Claro. Esto también es importante. Bueno, la verdad es que me gustaría, como legisladora, que por lo menos lo pudiéramos debatir y, por supuesto, que lo pudiéramos pensar para las próximas elecciones. ¿En qué estado está el proyecto? ¿Ya ingresó en la Cámara? ¿Tiene estado parlamentario? ¿Hay posibilidad de que se debata en las próximas reuniones legislativas? En realidad tiene estado parlamentario desde hace muy poco tiempo, serán unos 15 días, y está más avanzado el proyecto del senador Gabino Tapia en Senado. Bien. Entonces la idea es trabajarlo conjuntamente. Allí, como ustedes saben, Juntos por el Cambio tiene mayoría, y ojalá esto lo podamos sacar con consenso junto con el oficialismo, porque me parece que es importante para todos y que las ventajas, como te mencioné, la verdad que son indiscutibles. Entonces estaría bueno poder tener un amplio consenso de oficialismo y oposición para poder sacar esto con las modificaciones, obviamente, que tenga que tener. Nosotros, cuando presentamos el proyecto de Tapia y el mío, no son exactamente iguales, pero justamente la idea es en las comisiones legislativas poder mejorarlo, cambiarlo, modificarlo y sacar la mejor propuesta que nos convenza a todos. Bien, Alejandra, tengo que aprovechar la oportunidad de poder estar dialogando contigo para preguntarte acerca de cuál es el análisis que vos haces del contexto en el cual estamos viviendo, cuáles son las urgencias de la provincia de Buenos Aires y que efectivamente en ellas, ¿dónde puede el Poder Legislativo dar una opinión, sentar una posición o proponer política pública? Y bueno, yo creo que tenemos un gran trabajo y que lo que venimos reclamando al oficialismo es tener un poco los ojos cerrados o los oídos sordos como para no escuchar a una oposición que realmente ha sido totalmente colaborativa desde el punto de vista legislativo. Le hemos notado todas las herramientas necesarias al gobernador para que se pueda, no solo pueda gobernar la provincia, sino pueda atender esta situación que es inédita en el mundo y que es compleja en el mundo, y por supuesto en una provincia compleja lo es aún más. Y entonces, tanto la ley impositiva como la necesidad de endeudamiento, todo lo hemos consensuado, y lo que pretendemos es poder articular mejor o que nos escuchen un poco mejor, porque evidentemente empezamos con filminas mostrando a nivel nacional y provincial también que éramos los mejores del mundo y que íbamos a cuidar la salud por sobre la economía, y ahora resulta que tenemos un país y una provincia donde la economía está destruida y en la salud no nos va mucho mejor, ¿no? Estamos quintos en el ranking con cantidad de pacientes COVID, número 11 con la cantidad de fallecidos COVID en el mundo, y secundando a países como Estados Unidos y Brasil que tanto criticamos. Entonces, evidentemente, algo se hizo mal. Y nosotros desde el primer momento propusimos la salida de la cuarentena ordenada, responsabilidad ciudadana. Esto iba a ser mucho tiempo el que íbamos a tener que convivir con el distanciamiento, con el uso del barbijo, con todo el cuidado, claramente porque el virus está y el virus enferma y mata, y sobre todo a la población vulnerable. Pedimos que se testeara más, que se testeara mucho más. Creíamos que esto era algo importante, testear, rastrear y aislar. Y bueno, y ahora nos encontramos con una situación sanitaria en el interior de la provincia complicada, sumado a que, la pobreza en el país supera 40%, tenemos más de 5 millones de argentinos que sufren hambre, 6 de cada 10 chicos menores de 10 años o 14 años son pobres. Entonces, la verdad es que creo que la política pública, la primera que tenemos que pensar, además de que esta pandemia ha develado nuestro mal sistema sanitario que viene de años, creo que tenemos que pensar en mejorar y robustecer el sistema sanitario, empezar a pensar, y por suerte en eso sí nos han escuchado, el sistema educativo, que es tan necesario a la hora como herramienta igualadora, como herramienta para poder salir adelante y sacar la provincia adelante.
y por supuesto en políticas públicas que tengan que ver con el empleo y con la capacidad de generar trabajo para los bonaerenses. Yo creo que eso es clave, eso va a hacer mover la economía, y por supuesto que retrocedimos muchos peldaños, pero de ninguna manera podemos arrancar sin pensar en políticas públicas que hablen de economía, de trabajo formal, de generación y capacidad de dar trabajo, y por supuesto todo esto con ayudas a pymes y a empresas que necesitan reducir los costos de todo lo que les cuesta, digamos, abrir otra vez las persianas, y bueno, y habrá que pensar en una reducción impositiva, pero que se vea compensada con los tributos que hagamos los bonaerenses cuando tengamos trabajo, porque si no hay trabajo es muy difícil que ese bonaerense pueda tributar, y si el bonaerense no tributa, la provincia de Buenos Aires no tiene con qué afrontar los gastos o las inversiones que tenga que tener. Así que creo que la otra cosa importante es la obra pública. La obra pública siempre es generadora de empleo. Bien. Y moviliza, digamos, directa e indirectamente. Bueno, ahí también tendremos que acompañar un presupuesto que está por llegar en los próximos días, que seguramente tendrá como prioridad, supongo yo, una de las cosas es la obra pública, que también va a ser un motor para movilizar toda esta situación. Ahora sí, quédate en el 90.1, continuamos en diálogo con la diputada provincial Alejandra Lordén, con quien estamos abordando diferentes temáticas que tienen que ver con el contexto que vivimos, pero además este proyecto que efectivamente puede hacer que para las próximas elecciones 2021 los bonaerenses vayamos al cuarto oscuro con boleta única. Bien, Alejandra, vos hablabas de la cuarentena extendida y de los resultados que ha tenido a nivel económico. Es un problema de la Argentina, efectivamente, cuando en realidad el resto de los países del mundo también se ven afectados económicamente por esta pandemia que ha desconcertado a todos los gobernantes y las gobernantas, pero además teniendo en cuenta que en la Argentina durante todo este tiempo, a pesar de la extensión de las cuarentenas, efectivamente desde diferentes sectores de la oposición se ha llamado a romper las cuarentenas, a movilizar en contra de ellas, a desconocer de alguna manera la pandemia también. No, yo no creo eso es un relato que genera no sé quién. Nadie dijo nunca, y nosotros hemos ido, y si ustedes escuchan al doctor Rubinstein, por ejemplo, que es un referente de la Fundación Alén, con la que también, y un referente del radicalismo, que ha trabajado como ministro y como secretario de Salud de la Nación, creo que nadie está diciendo, primero todo el mundo reconoce la pandemia y la situación difícil en el mundo, esto es tal cual, y si no, basta con mirar Italia, España, Francia y ver lo que sucede en esos países donde ahora hay un rebrote y han tenido que volver para atrás alguna situación, o sea, como primer medida. Uh-huh. En segunda medida, nadie, eso de anticuarentena, nadie es anticuarentena, pero todo el mundo ve que hay familiares que se enferman y se mueren, ve que hay gente con comorbilidades que fallecen, sí, algunos son mayores de edad, pero otros no tanto. Nadie desconoce la situación. Y también sabemos que la salida de esa situación es muy compleja. Uh-huh. Lo que decimos es, en vez de llamar solamente a algún grupo de infectólogos que hoy no se hacen cargo del resultado, digamos, hoy hay que ir a buscarlos y dicen, bueno, no me he escuchado, el gobierno no me escuchó. ¿Por qué no haber pensado entre oficialismo y oposición, y no solo infectólogos, sociólogos, psicólogos, la salud mental en todo esto es muy importante, las consecuencias de las enfermedades que hoy no se están detectando? Me parece que hay muchísimas cosas para observar y que había que tener una mirada muy integral de la pandemia. No es solo nos encerramos en nuestras casas y nada más. Porque, justamente eso es lo que pasó, muchos meses de cuarentena y el resultado es tan malo como los países que liberaron todos desde el principio. Entonces, eso también hay que leerlo, digamos, ¿no? Y me parece que nosotros intentamos hacer, había que invertir en más test, eso era una de las cosas importantes, porque a mayor cantidad de testeo podíamos separar lo que estaba realmente con riesgo o positivo de lo negativo para salir a emparchar un poco la economía con la gente que estuviera sana. El volver a las aulas, lo venimos diciendo hace un tiempo. Todo esto es valvular intermitente, o sea, viene de vuelta el virus a una ciudad, estaba tranquilo, vuelve, como está pasando en Europa y en los otros continentes. Entonces, me parece que faltó un poco más de escucha, y que claramente nosotros no teníamos resto como otros países. Acá estamos
dándole a la maquinita de hacer billete, que eso obviamente va a traer una gran consecuencia en la inflación. Hoy estamos viendo una devaluación, el dólar que se va. Bueno, me parece que hay cosas que hay que escuchar y que hay que atender, porque la gente tampoco vive si no tiene trabajo. Y lo otro, me parece que, bueno, más allá de algunos osados que puedan desconocer al virus, el resto hemos sido todos muy responsables. De hecho, bueno, vos sabés, Soledad, mi profesión es médica, o sea, sí, nadie desconoce el virus, ni mucho menos, ¿no? Claro, totalmente. Alejandra, volviendo a la cuestión electoral del 2021, ¿cuál crees que va a ser el panorama? ¿Qué es lo que se puede avisorar a un año más o menos de lo que va a ser la contienda legislativa? Bueno, nosotros nos estamos preparando y trabajando primero que nada en una coalición que, a pesar de haber perdido las elecciones y con una autocrítica importante por sobre las espaldas, porque claramente la economía no creció en nuestros años de gobierno. Es cierto que no crecía desde el 2010, pero también es cierto que nosotros no pudimos resolver los problemas de la macroeconomía. Entonces, para volver a gobernar, esa vocación de poder que tenemos todos los que militamos en política, tenemos que hacer primero una gran autocrítica. Pero después la otra cuestión es estar unidos, ¿no? Una coalición que, como te decía, a pesar de haber perdido las elecciones, sigue con partidos diversos, porque la verdad es que tenemos muchos puntos en común y valores republicanos junto con la coalición cívica y con el PRO, y también tenemos claramente algunas diferencias y las hemos expresado. Y eso no es malo, creo que es bueno. Pero bueno, nos estamos preparando con mucha vocación de poder para las legislativas del 2021 y por supuesto pensando también en el 2023. Como te digo, primero con los errores aprendidos y segundo viendo un oficialismo que la verdad es que no ha generado las expectativas que el presidente prometió. La verdad no lo vemos gobernando a él, mientras que la economía y la devaluación acechan, el dólar está por las nubes, la gente se cierran 60.000 pymes, hay un porcentaje mayor al 40% de pobreza. La vicepresidenta y los legisladores que trabajan para ella está preocupada únicamente por la reforma judicial, ¿no? ¿A quién le parece que eso es prioridad en esta situación terrible, con usurpación de terrenos, con derechos que se ven vulnerados, con una situación sanitaria que no solo no es mejor, no es de la mejor, sino que es de las peores del mundo? Y el gobierno está empecinado en una reforma judicial, en desplazar jueces. Bueno, me parece que eso la gente lo está leyendo y rápidamente lo hemos visto en la imagen del presidente, cómo ha caído, lo mismo con el gobernador. Y bueno, nosotros nos estamos preparando para poder interpretar y estar cerca de la sociedad. Vuelvo a repetir, para mí muy, muy importante, con los errores aprendidos, y eso es un debate que estamos dando dentro de la coalición. Alejandra, efectivamente en esta autocrítica se me ocurre preguntarte, bueno, vos haces referencia a algunos datos de la macroeconomía, como el porcentaje de pobreza, que efectivamente venía creciendo durante los años del gobierno de Mauricio Macri, así como la pérdida del trabajo y las caídas estrepitosas, tanto en el área de la industria como en el área de las pymes, pero además en el marco de lo que se conoce en el día de hoy, estas declaraciones de el hermano de Mauricio Macri que empiezan a resonar en los medios de comunicación. Frente a esos resultados previos del gobierno de Macri y esta también debilidad que ahora surge a partir de las cuestiones familiares, ¿vos creés que sigue siendo Mauricio Macri el referente de Juntos por el Cambio? Mirá, yo te lo voy a decir como radical, ¿no es cierto? Yo soy vicepresidenta del partido a nivel nacional y obviamente hablo del radicalismo, que es un actor socio o acompaña en la coalición al PRO, pero no soy del PRO, por lo tanto no podría decir, creo que es una discusión que tienen que dar entre ellos. Para mí, Mauricio Macri es un expresidente de la democracia, de una democracia que no había llegado nunca a terminar un gobierno no peronista desde la época de Alvear y llegó con muchas dificultades, algunas mencionaste vos, y sobre todo en los últimos año y medio, te diría, más allá de que te podría decir alguna mención positiva y podríamos hablar de la modernización del Estado, de la obra pública, de la mejora de los puertos, los aeropuertos,
de rutas que hacía años que no se hacían, de hospitales que están mejorados en sus guardias. Bueno, a nivel nacional y por supuesto en la provincia los he recorrido, los he visto, pero a su vez, como te decía, un reconocimiento que la macroeconomía, el rumbo estuvo desacertado en algunos ítems. Mauricio Macri es un expresidente, forma parte de la coalición, creo que lo dijo en un reportaje que no llegué a ver todo, pero que dice: no necesitan el parricidio, no me tienen que matar, yo estoy para colaborar, no soy candidato a 2021, y creo que el resto del liderazgo lo tiene que resolver el PRO, porque cuando mucho sería un líder dentro de ese partido, ¿no? Bien. Nuestro partido tiene su debate dentro del radicalismo. Perfecto. Alejandra, un gusto poder hablar contigo. Muchísimas gracias por estos minutos para dialogar y por supuesto estaremos atentos y atentas a lo que suceda entonces con este proyecto de boleta única para la legislatura 2021. Muchísimas gracias a ustedes y por supuesto a disposición como siempre. Hasta luego. Estábamos dialogando de esta manera con la diputada provincial de Juntos por el Cambio, Alejandra Lordén, acerca de este proyecto que está presentado en ambas cámaras, en la de diputados, a partir de su propuesta, para hacer de la legislatura, de la elección para legislatura 2021 a partir de la boleta única. Efectivamente vamos a ver qué es lo que sucede en las discusiones parlamentarias y si se logra a un acuerdo, consenso respecto de cómo se va a trabajar este tema a nivel provincial, al menos por ahora, si modificamos lo que hasta ahora viene siendo el sistema de boletas por partido para pasar a la boleta única. Continuamos con más Radio Universidad, quédate en el 90.1.